Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Conociendo la Verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, mucho gusto de verlos a todos, de poder mandarles un mensaje más, algo para si alguien tuviera una pregunta sobre eso. Hoy les vamos a, a mandar la respuesta. Ujú. ¿Y, Eh, y tú tenías una pregunta? sí, tengo una pregunta. Eh, Primero que nada, mira, estaba leyendo para los que nos siguen en la Biblia, Mateo 12, capítulo 12, versículo 31 y 32, Marcos 3, 28, 30 y Lucas 12, 10. Se menciona que todos los pecados y blasfemias se nos serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo leí esto por primera vez me llamó mucho la atención porque yo quería saber qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo para no cometerlo. Y esta tarde mi esposa nos va a explicar qué es en sí la blasfemia al Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Sí, es importante saber que hay actitudes que pueden herir el corazón de Dios. Efectivamente, el Señor mandó a en una pregunta que le hizo Pedro, que cuántas veces tenía que perdonar al hermano, y él dijo hasta 7. El Señor le contestó, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Entonces, platicando con mi esposo, dice, estábamos hablando del tema y pensar que hay un pecado imperdonable. Sí, sí lo hay. eh, y no es por nosotros, perdón, no es por Dios, no es imperdonable de Dios, sino es una actitud que puede tener el ser humano y esperemos que nos caigamos en él. Vamos a revisar, porque aquí está la respuesta, mi amor. Siempre la misma Biblia nos da la Nos da la respuesta. respuesta. En Marcos 3, como dijo mi esposo, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas, pero me gusta el segmento de Marcos 3, vamos a leer del 9, saltando algunos versículos, del 9 al 30, pero nos vamos a saltar unos versículos para poder entender qué es lo que estaba aconteciendo en ese momento para que Jesucristo hablara esas palabras de que no perdonaría, no, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, dijo a los discípulos, hablando de Jesucristo, que le tuviesen la barca lista, siempre la tuvieran lista a causa del gentío, porque le oprimían. Había mucha gente que le seguía, porque el Señor cuando estaba ahí, en la tierra, estaba haciendo muchos milagros, se estaba sanando gente, estaba sacando demonios, había mucho endemoniado en aquel entonces. Y dice el versículo 10, porque había sanado, aquí era lo que ahorita recién dije, a muchos. La gente se aglomeraba tanto, lo oprimían, porque imagínense, había sanado a muchos de manera que por tocarle todas las plagas podían caer sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban ante él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y dice después en el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y dice el 21, cuando lo oyeron los suyos, se refiere a los judíos, a su pueblo mismo, vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. Se referían que estaba fuera de sí porque andaba sanando a los enfermos,
andaba predicándole a los pobres, andaba echando fuera espíritus inmundos en la gente endemoniada. Dice, y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que, que tenía a Belcebú, o sea que el diablo estaba en él y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. No habían creído que por el Espíritu de Dios hacía tales sanidades. No habían creído que por el Espíritu de Dios los demonios huían solamente al verle. La enfermedad se iba, las plagas se iban, desaparecían con solo su mano ponerla ahí. O sea, si no era Dios mismo el que estaba sanando situaciones increíbles, imposibles de sanar, enfermedades de mucho tiempo, entonces, ¿quién era? Pues los fariseos decían que era el propio demonio el que lo estaba haciendo. Así es. Entonces, que no era Dios, que no era el Espíritu Santo, ese es el Pecado, pecado la que no, blasfemia contra el Espíritu Santo. sí, porque blasfemaban en decir que no era Dios, el Espíritu Santo, el que estaba haciendo Actuando. esos milagros. Así es. Y ahora que lo mencionas, efectivamente en la Biblia que yo recuerde, hay dos versículos en los que el Señor hacía milagros, dice el versículo, en una aldea y el siguiente día lo corrían de la aldea. Y yo no entendía por qué. Y ahora que leyendo la palabra, pues sí entiendo qué es lo que pasa. Y para regresar a lo que estamos hablando, el pecado imperdonable, según la Biblia, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este pecado se refiere a la rebelión continua y deliberada contra la obra del Espíritu Santo. No es cuestión de un día, no dos, un año. No, es una persona con un corazón duro que se niega a creer que Dios puede hacer cosas en nuestra vida, que todo lo que le pasa en la vida es porque lo hizo o porque vino de una persona no agradecida y como te digo, no es cuestión de un día o un año, es una persona que nació y por lo regular mueren con un corazón duro, incapaz de darle las gracias a Dios por todo su vida, todos sus años, y toda su vida. Ah, deliberada contra el Espíritu Santo, rechazando persistentemente el testimonio de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador. No, como les dije, no se trata de un acto aislado, sino una actitud del corazón que rechaza la gracia y el perdón de Dios. Así es. También hay unas características claves para que ahorita nos califiquemos cómo estamos. Características claves de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazo deliberado de la verdad. Wow. Es uno. Endurecimiento del corazón. Un corazón duro, incapaz de aceptar la palabra de Dios, incapaz de aceptar un consejo, incapaz de querer leer para informarse qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, inclusive para esa persona. Y como dije, rechazo continuo a la salvación. Gente que cree que después de muerto ya no hay nada y nos vamos a la tierra y ahí se acabó. Es una persona que ya no pudo ser cambiada, no pudo entregarle el corazón a Dios por mucho tiempo, por toda su vida. Y para terminar, es importante destacar que si una persona se arrepiente y busca a Dios, incluso después de haber cometido pecados graves, puede encontrar perdón. El pecado imperdonable no se refiere a un acto específico, sino a una actitud del corazón que rechaza permanentemente la gracia de Dios. Así es. En este caso, los judíos, los fariseos, saduceos y gente que rechazaba los actos del Señor, lo estaban viendo al ciego de nacimiento que después
que el Señor lo sana, ya veía atribuirle esos actos de amor, hacer ver darle la vista a un ciego, de amor, darle sus piernas sanas a un cojo, a un mudo, hacerlo hablar. Si esos hechos, esos actos de No. amor no creen que proviene de Dios mismo, que crean que el diablo, que Satanás, tienes el poder para hacer eso, tiene más poder que Dios, definitivamente esas personas ya han declarado con su falta de fe, por su manera de creer hacia lo que estaban viendo, ya han rechazado el perdón de Dios. Pero efectivamente. Y para terminar, Yo te voy a decir algo. está en su palabra. ¿Quieres decir lo que ibas a decir para terminar con Bueno, esto? yo puedo terminar con este, pero si quieres lo digo. No. Dice Marcos 3:28, y aquí está el corazón de Jesucristo hablando. Dice, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que fueran, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, quiere decir contra las obras de Dios, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo, habían dicho que Jesucristo, por el poder de Satanás, es que hacía tales milagros. Sí, y para terminar, les quiero decir algo. Dios ha provisto a su Hijo para nuestra salvación. El perdón se encuentra exclusivamente en Jesús. Rechazar al único Salvador es quedarse sin medios de salvación. Rechazar el único perdón es obviamente imperdonable. Sí, entonces cuando oramos al Señor y el Señor nos responde y podemos ver que su gracia está allí, que su presencia nos está guiando, nos está dando respuesta, creamos, mis amados, creamos que es Dios. Es tan sencillo el Señor, la presencia del Señor, que a veces es tan grande las respuestas que nos da, tan certeras, que dudamos que sea Él. Es Él. Hay que amarlo, hay que creerlo, hay que buscarlo, hay que aferrarnos a Él y hay que seguirlo con mucha valentía, con mucha fe, mi amor. ¿Verdad? Efectivamente. Bueno, pues espero que haya quedado claro este segmento. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, escríbanos. Nosotros con mucho cariño vamos a contestarle. Y pues gracias por habernos acompañado a este segmento de Conociendo la Verdad. Estén pendientes para más Biblia, para más pasajes bíblicos. Adiós. Adiós. Bye.